Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal. Y el día de hoy vamos a continuar con las 20 grandes conspiraciones de la historia del autor Santiago Camacho. Y esta vez vamos a hablar de la Operación Caos, la guerra oculta contra el rock and roll. Pero antes de comenzar, pues bueno, como siempre voy a presentar primero a mis compañeros. ¿Cómo estás, tío Murphy? ¿Qué cuentas el día de hoy? ¡Qué rock! Ahora sí, como diría la chaviza, ¡qué rock! No, todo bien, feliz lunes, buen inicio de semana, también rockeándola, aquí esperando un tema tan interesante, tan querido, digo, no sé si lo sepan, a lo mejor, pero nosotros aquí en la Biblia somos muy rockeros, en el aspecto de que ya vieja escuela, heavy metal, black metal, conocemos un poquito de ahí de la historia de la misma, y muchos de nosotros gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ver grandes bandas en vivo. Una de mis favoritos, The Doors, es la única banda que yo considero ha valido la pena haberla visto 2 veces en vivo aquí en la ciudad de Monterrey. Y pues sí, la verdad, súper animado porque es un gran tema. Sí, de hecho, bastante interesante. Muy bien, ¿y tú, Paul, cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué platicas? Nada, aquí feliz de estar de regreso, lunesito. Y como dice Murphy, pues somos chaburrockers, entonces chaburrockers. Entonces, pues también, siempre que está así algo con la cultura pop afiliado a alguna conspiración, pues como que siempre está interesante. Y pues a ver qué onda. Vaya, pues sí, chaburruco. Oye, por cierto, ahorita que decías eso de los conciertos en vivo, ¿tú has ido a algún concierto en vivo, Paul? ¿De rock, quiero decir? De rock no. O sea, fui al Pal Norte y pues ya ves que de repente van grupillos. Fui a ver a un grupillo que es de mis favoritos, son de Canadá. No sé si lo conozcan, es 311 o 311. Es como rock alternativo, así como con reggae, para que lo escuchen. Pero sí, o sea, sí he visto en conciertos y grupitos bien prendido. Vaya. Mira, aquí nos manda un mensaje Shotgun Bob. ¿Cómo estás, Bob? ¿Qué cuentas? Papuchitos. Papuchos. Aquí andamos. Bueno, y pues antes de comenzar me gustaría recordarles, como siempre, que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Además, si nos siguen en Twitch, pueden participar directamente en el podcast con sus comentarios. Y si nos quieren apoyar y está dentro de sus posibilidades, pueden hacernos una donación a través de Stream Elements o pagarnos una cerveza en buymeacoffee.com/VP Mundial. Además de que los mencionaremos en el podcast, te ganarás nuestro cariño para siempre. Y si ocupas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, pues para eso estamos también. Todos los enlaces se los dejamos ahí en la descripción. Y bueno, les voy a poner también ahorita de una vez las redes aquí en la pantalla. Antes de comenzar con esto, quería preguntarles, ¿alguno de ustedes ha escuchado antes esto de que hay alguna teoría sobre que quieran matar a los músicos de rock o algo parecido? Sí, definitivamente. Sí, Inana ahora se conecta. Hola chicos, hola Inana, hola. Bienvenida. Oli. Buenas noches. Hola Inana. Sí, lo he escuchado. He escuchado 2 tipos de teorías acerca de eso. Uno donde se usan estrellas de rock para promocionar ciertas cuestiones gubernamentales y otra donde quieren eliminar a ciertas estrellas de rock. De hecho, uno de los capítulos más aclamados de Simpson, no se lo recuerdan, aquí con M-Sync, hablaba sobre la teoría de cómo utilizaban a los grupos para hacer reclutamiento militar. Sí. Y hablaban sobre The Kiss Army, y hablaban sobre Elvis Presley como métodos alternativos de atraer raza. Entonces es un tema que está muy clavado, y sobre todo porque sí, me consta que hay bastante represión en cuanto a ciertos grupos. No solamente hablamos de Estados Unidos, hablamos de manera global. Hay grupos que en otros países, por ejemplo, band metal, que están prohibidísimas en Rusia, en Filipinas y en lugares donde dicen, no, puedes venir, pero estas canciones no las puedes tocar. O a tiro les han hecho boicots, así de que empiezan el concierto, o sea, no les niega la entrada, pero empiezan el concierto y boom, redada, y se los quieren llevar a todos. Entonces, sí, yo he escuchado alguna que otra cosa gubernamental, no específicamente el gobierno de Estados Unidos, pero sí a nivel global, donde los han querido censurar o han hecho algunas cuestiones ahí medio triquiñuelosas para afectar a ciertas bandas o agrupaciones.
Sí, yo también he escuchado sobre todo pues lo de Michael Jackson, no se acuerden que antes de que se muriera, empezó a dar un speech de que la gente lo estaba siguiendo, que lo controlaban y cosas así. También salió su hermana esta Janet Jackson, creo que era, también en un show diciendo que su hermano le decía que tenía miedo, que porque que había gente que lo estaba siguiendo, que lo querían matar. Entonces siempre ha habido como que eso, o sea, empiezan a abrir los famosos de algo, a hablar de algo. También Jim Carrey, ¿se acuerda de Jim Carrey, del actor? De varias películas. También empezó a hablar pues, de los Illuminati, se empezó a volver loquillo también, va, pero le mataron, bueno, sí la mataron, o pues dice que se suicidó la novia de él. Entonces, cuando empezó a hablar de eso, pues le empezó a pasar cosas también. Hace poquito Justin Bieber también sacó un video, ¿Sí? que se llama el de Yumi Yumi, que también, o sea, hablaba de algo de eso, de las pizzas y eso. Entonces, pues ojalá no le pase nada, pero, o sea, siempre hay algo así, ¿no? Que empiezan a hablar del gobierno de algo y pues salen ahí afectadillos. Sí, de hecho, ahorita algo que comentaste muy interesante, Paul, eso de que Michael Jackson empezó a decir que como que lo estaban persiguiendo y es como que andaba como paranoico. Ahorita vamos a ver que no ha sido el único, ni fue el primero el que le pasó esto, y que es muy curioso que a este tipo de estrellas, cuando algo les va a pasar, primero pasan por esa fase, güey. De que, oye, me están persiguiendo, me están siguiendo, y empiezan como que a tener de que, oye, es que alguien detrás de mí y cosas así. Ahorita vamos a ir viendo y por qué pasa eso también, según lo que aquí nos dice Santiago Camacho, como quiera. Claro. Bueno, vamos a empezar entonces. Dice, muchas veces tendemos a ver las teorías de conspiración de manera individual o independiente del resto de la historia oficial, pero cuando empiezas a relacionar los hechos de una teoría con otra, y esta a su vez con la historia oficial, es cuando comenzamos a notar y empezamos a ver que aquellos eventos que al principio parecían aislados, parecen no ser tan aislados realmente. John Lennon, déjame poner aquí. John Lennon, Jimi Hendrix, Jim Morrison, perdón, sus muertes. No quieres que salgamos, dinos y ponemos a John Lennon nada más que se vea. No puse bien la imagen. O sea, John Lennon, Jimi Hendrix y Jim Morrison, sus muertes llenaron de lágrimas los ojos de millones de admiradores en todo el mundo. Pero ese llanto hubiera sido de rabia de haberse sabido que estos músicos encontraron sus trágicos finales no como consecuencias de imprudencias o accidentes fortuitos, sino de un plan perfectamente organizado para poner freno a la contracultura norteamericana. A lo largo de la historia de Estados Unidos, el asesinato político se ha convertido casi en una forma de arte. Los personajes más o menos molestos desaparecen oportunamente, víctimas eventuales de actores fanáticos, tal es el caso de Lincoln, maniáticos homicidas con extraordinaria puntería, como en el caso de Kennedy, o delincuentes de poca monta que súbitamente se convierten en acérrimos racistas, como en el caso de Luther King, cuando no deciden suicidarse de la noche a la mañana, como la pobre Marilyn. Cuando no deciden, los intereses políticos y económicos de los grandes consorcios de comunicación norteamericanos hacen que sea muy poco conveniente que salga a la luz historias sobre asesinatos de Estado en el país del dólar. Sin embargo, existen, han existido y es muy probable que sigan existiendo. Normalmente esto de que maten por cuestiones políticas se ve más, sobre todo aquí en Latinoamérica, pero en Estados Unidos también ha pasado, y según lo que aquí nos dicen, y eso es verdad, tratan como de ocultarlo. O sea, sí lo hacen, pero lo ocultan porque ¿cómo va a pasar en la Tierra de la Libertad? ¿Se acuerdan que estábamos platicando la otra vez de eso de que eliminan así como que gente que no les conviene? De hecho, creo que el que lo mencionó fue Paul, ¿te acuerdas? Sí, así es. Pues como dices, más cuando es en el gobierno, o sea, algo así pegado al gobierno, pues ¿cuántos presidentes no han matado en Estados Unidos? O han intentado matar. Entonces, que, pues aunque lo quieran ocultar, güey, pues va a salir. Entonces, pero sí. Están muy locos allá, ¿no? Sí, porque hasta es que y a veces es demasiado obvio, a veces. Pero bueno, continuamos. En este episodio vamos a tratar de aquellos que se relacionan directamente con las operaciones clandestinas de la CIA y el FBI que han mantenido contra determinadas estrellas de rock en aras de una estabilidad social malentendida y posibles merced a la mentalidad rígidamente conservadora y completamente irrespetuosa de los derechos humanos que durante décadas imperó en la comunidad de inteligencia estadounidense. En efecto,
Los mismos mecanismos que en su momento sirvieron para instalar y mantener a las peores dictaduras del tercer mundo fueron oportunamente adaptadas a la situación doméstica para sujetar a determinados elementos considerados como indeseables. ¿Cómo calificar si no a esos greñudos que hablaban de hacer el amor y no la guerra? ¿Qué hacer con esos negros de los barrios bajos que protestaban contra los abusos policiales y se atrevían a exigir sus derechos? Más allá de la leyenda negra del rock de vive rápido, muere joven y harás un bonito cadáver, existen muchos casos en los que la desaparición de importantes figuras de la música ofrece dudas más que razonables de la intervención de agentes externos de la tragedia. Como veremos, en muchas ocasiones los blancos de estas acciones tenían constancia de que estaban en el ojo del huracán. De hecho, muchas de las víctimas sufrieron sorprendentes episodios de paranoia antes de sus sospechosas muertes. Eso es lo que decíamos ahorita de Michael Jackson. ¿Alguien más? ¿Recuerdan algún otro caso de alguien que dijera que lo estaban persiguiendo y finalmente algo le pasara? Habían comentado, de hecho me comentaba mi esposa hace poco, el caso de el local de Linkin Park, Chad, se llama así, Chad, no recuerdo, Sí, Chad Bennington. Sí. Uh-huh. Que él había tenido un episodio de depresión y no sé qué tanto bronca había tenido, sí, Chester Bennington, que ha tenido un episodio de depresión, pero aparentemente su papá o alguno de sus familiares está muy clavado en la política y está en las partes altas de la política. Entonces, alguno de esos tipos de situaciones me había comentado mi esposo que había tenido él un encuentro como previo con todo este tipo de situaciones, previo a lo que le pasó, o lo que se comenta y que se autoimplica. Pero sí es una cuestión muy, ¿cómo te podría decir? Ya cuando me lo platica es de una manera muy sospechosa. Sí. Es que hay varios, también está el DJ Avicii, Sí. también que... Sí, cierto. Ese güey empezó a sacar videos así como que, o sea, no que lo estaban persiguiendo ni nada, pero como que temas relacionados a cosas malas. Entonces, pues el vato siempre le inventan de que, es que era bien alcohólico y se deprimió y por eso se mató. Y cosas así. De hecho, siempre lo hacen así. Ahorita estoy leyendo una nota sobre sobre Chester Bennington. Decía que él criticó en 29 de enero del 2017, él tuiteó en contra de Trump, refiriéndose a él como es peor que el terrorismo. Este tuit resurgió en julio del 2020 después de que Linkin Park envió a Trump un cese y desista, una orden de detenerse por utilizar la canción de In the End como música de campaña. O sea, sí traía pique. O sea, desde ahí te das cuenta que traía pique, ¿eh? Y esto tú no lo sabía. Sí, a huevo. Salía tema, ¿eh? Que creo que también estaba en Sí, contra de hecho, de yo algo tampoco lo sabía. Estaba hablando también de los derechos de, no sé si de los niños y eso, de los niños que según usan y eso. Bueno, es uno de los casos. No sé si ustedes ubican Morelo. No. Guitarrista de Rage Against the Machine. ¿Al guitarrista? Sí, al guitarrista Tom Morello de Rage Against the Machine. De hecho, Tom Morello en algún momento surgió con unas críticas súper en contra del gobierno de Estados Unidos, en contra de muchas cuestiones políticas pesadas. O sea, realmente comentarios sobre planes de acción que están tomando sobre la gente, de las maneras en las que los países se están desarrollando y demás. O sea, él tuvo una ¿cómo te podría decir? Una opinión muy extensa y muy fuerte acerca de, y lo criticaron así como que tú tienes para hablar, o sea, los artistas de rock que tienen para hablar y tómalo, pues tranquilamente yo soy un egresado en política de Harvard, entonces yo creo que tengo todo el derecho a hablar lo que yo quiera. Sí. Sí, güey. Como que siempre ha habido ese estigma, ¿no? De que si eres rockero o metalero, de que no, estás bien pendejo, tú no estudiaste. Cuando por lo general son los que más estudios tienen, pero pues no se dedican a eso, se dedican a otras cosas. No, pero por ejemplo, tampoco vamos a decir. Brian May, en el caso de Queen, astrofísico de la NASA, tienes ahí a Bruce Dickinson, piloto cercano de Iron Maiden, o sea, tienes bastantes casos de gente con un éxito académico bastante notable en ciertos campos donde ellos han podido decir lo que ellos consideran, pero realmente Tom Morello, como alguien que sabe de política y que estudió en Harvard, digo, yo creo que no le puedes negar absolutamente nada en ese aspecto. Ahí sí te tienes que caer. Los comentarios. Por algo tiene el título,
Sí. Sí, a huevo, definitivamente. Bueno, continuamos. Dice, en 1980, el periodista danés Henrik Kruger reunió cierta información poco conocida sobre el entorno de Nixon dentro del Partido Republicano. Según Kruger, el asesinato se convirtió en un modus operandi bajo el mandato de Nixon. Al parecer, cuando Bernstein y Woodward descubrieron en las páginas del Washington Post la afición del presidente por los micrófonos ocultos, las escuchas telefónicas y otros métodos de actuación poco éticos, dejaron intacta la podredumbre que se escondía bajo esas prácticas. Ok, o sea, descubrieron lo que estaban haciendo, pero no hablaron del por qué lo hacía Nixon. Es precisamente lo que se ignora respecto a la actuación de Nixon en la Casa Blanca lo que hizo que su sucesor, Gerald Ford, dictase un indulto incondicional hacia su persona como una de las primeras medidas que tomó al ocupar el cargo, pues las responsabilidades penales del expresidente iban mucho más allá de lo que la opinión pública conocía, que ya de por sí era mucho. Por cierto, la gente que esté escuchando por primera vez este podcast o que nos esté viendo por primera vez, tenemos ya un episodio, de hecho fue el episodio anterior, donde hablamos precisamente de este caso, el escándalo Watergate, que fue el que, pues, digamos que dio al traste con la carrera política de Nixon. Dice, sí. En aquella época en la Casa Blanca se constituyó un verdadero escuadrón de la muerte comandado por el siniestro Howard Hunt, asesor de la CIA que solucionó para el presidente Nixon muchos asuntos complicados. De hecho, el teléfono de Hunt estaba en la agenda de uno de los sorprendidos colocando micrófonos en el edificio Watergate, a raíz de la cual decidió confesar su participación en el espionaje después de que el gobierno de Nixon no le pagase el dinero convenido para mantener su silencio. De Howard Hunt ya hablamos cuando se trató el tema del asesinato del presidente Kennedy y el caso Watergate. Su implicación de aquel caso no es solo su posible actuación como uno de los vagabundos, evacuados del lugar del crimen. Existe una carta redactada por el propio Lee Harvey Oswald en la cual queda completamente implicado en el caso. Y cito, estimado señor Hunt, me gustaría obtener información acerca de mi posición. Solo solicito información. Sugiero que discutamos el asunto completamente antes de que ningún paso sea tomado por mí o por alguien más. Gracias, Lee Harvey Oswald. O sea, no hay forma de el supuesto asesino de Kennedy. Supuesto asesino de Kennedy, es correcto, Lee Harvey Oswald. Dice, para los trabajos más delicados, Hunt contrató a su vez a Gordon Liddy, otro de los implicados del caso Watergate, el doctor Edward Gunn, un experto en toxinas, y el director de la División de Servicios Médicos de la CIA. Los métodos de este equipo de matones de lujo eran de lo más variado, pero dado que el mejor asesinato es aquel que nadie llega a investigar, las sobredosis, los suicidios y los ataques al corazón se convirtieron en los favoritos de su arsenal. Bro, literalmente todo lo que acabo de escuchar ahorita son puros villanos de Batman, el espantapájaros, dos caras. ¿Qué pedo? No, y también un poco de Death Note también ahí, con lo de los ataques al corazón. Checkpoint, buenas, ¿cómo andamos, banda? Excelente, Checkpoint, bienvenido. Bienvenido, estamos hablando de políticos americanos mañosos, pero suenan más a villanos de Batman, güey, te lo juro. Todos ellos me suenan así como tipo supervillanos, pero... cabrón. Pues que de algún lado los sacan las referencias, güey, pues las personas, o sea, los que hacen los cómics. Ah, sí. O sea, saben. Sí, pero... Sí, saben cosas, güey. Sí. El que ahora en algún momento dijo, ay, este vato le sabe la química y demás, el espantapájaros y que le va al personaje. Y se pudo político marrano. Sí, güey. Hay otro. Marrano, puercos, desgraciados. Cochinos, marranos. Eso, mero. Bueno, continuamos. Dice, en 1967, una forma de música tildada de subversiva surgió en San Francisco. Rápidamente dejó de ser simple manifestación artística para convertirse en un fenómeno social y político. Con la guerra de Vietnam en pleno apogeo, las minorías raciales reclamando sus derechos civiles y los soviéticos multiplicando su capacidad armamentística en progresión geométrica, el gobierno no podía tolerar que una pandilla de greñudos se pusieran a enredar las cosas más de lo que ya de por sí estaban.
El FBI, tradicional guardián del modo de vida norteamericano, decidió poner a trabajar en el asunto a lo más granado de su departamento de operaciones clandestinas, el temido el programa de contrainteligencia. Paralelamente, la CIA, aficionada a bautizar sus actuaciones con nombres propios de películas de James Bond, puso en marcha la denominada Operación Caos. Güey, le hubieran puesto con K y hubiera estado con madre, güey. Sí. No, pero qué bueno que les gusta la de James Bond. Imagínate si les hubiera gustado, no sé, Austin Powers, y le hubieran puesto Operación Goldfinger o algo así, o sea, se hubiera visto muy puñetas, digo, hubiera sido la onda, pero muy puñetas. El rayo láser. Sí, el rayo láser. Sí, dice Checkpoint. Es que de hecho todos lo conocemos de la cultura general, hablando de los cómics, tienen muchos guiños a sucesos políticos. Es cierto, muchos de las referencias de los cómics han inclusive participado ciertos villanos o ciertos héroes en la guerra. De hecho, hay un cómic muy curioso que me gustaría que tuvieran la oportunidad de checar. Cuando el Joker le parte a Red Skull por un hecho histórico muy tonto. No sé si se acuerdan de ese cómic. No lo vi. No, ese no me acuerdo. Joker golpea a Red Skull porque se habían aliado, se habían hecho acá compis como para gobernar. Y luego Joker se da cuenta de que Red Skull es nazi. Y Joker se le voltea y lo golpea y dice, sí, soy un supervillano, pero soy un supervillano americano, y lo golpea. Perdóname, es una tontería, pero es cierto. Muchos de los hechos que vimos en cómics son basados en la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que Capitán América fue una cuestión también para sobresalir dentro de una gran depresión que surgió después de su mundial. Muchos de los cómics eran un apoyo para atraer a la gente, comprar bonos. No solamente los cómics, también los cartoons que pasaban de Mickey Mouse, Pato Donald y todo eso, hacían campañas para compra de bonos o cuestiones de la guerra. Entonces, hechos históricos basados, pero sobradísimo. O sea, realmente la cultura popular está plagada de historia si nos ponemos a verla detenidamente. Sí, pues era pura propaganda en esa época. No te vayas muy lejos, en la Killing Joke hacen referencia a la guerra civil y la cita tal cual. Sí, así es. O sea, empieza a decir frases de que ¿te acuerdas que en la guerra civil, la chingada? O sea, sí. De por qué se estaban peleando y de por qué era una broma. Ándale. Es que algunas veces sí, o sea, hacen las referencias en los cómics, o sea, de que ¿te acuerdas que pasó esto? O eres nazi, pero también hacen, o sea, como que se basan para hacer algún villano en alguna historia, o sea, en algún político o en alguna cosa, ¿no? O sea, no tanto que lo referencien, o sea, que lo digan así en el cómic, sino que está basado en algo, ¿no? Como Watchmen, que la historia creo que está basada en la Guerra Fría y con Nixon también, de hecho sale Nixon. Hace poquito salió la Academia Umbrella Academy, no sé si la vieron, que también hablan de eso, creo que hubiera pasado si hubiera ganado no sé quién, que empezaron a aventar las bombas Dan una nucleares. explicación de quién mató a Kennedy en esa serie. Ándale. Sí, es que no me acordaba muy bien, pero sí que querían evitar la muerte de Kennedy, uno de los buenos, ¿no? Entonces, pero sí es lo que te digo, mucho está basado en historias reales. Sí, de hecho, pues esa es la mejor fuente de inspiración. Pero bueno, el fin último de Operación Caos era terminar con el movimiento hippie, o al menos volverlo inocuo. O sea, que no tuviera ya ningún impacto, ninguna fuerza. Las fuerzas vivas de la nación sentían que había que hacer algo contra aquellos jóvenes que se dejaban crecer el pelo y se negaban a ser inmolados en el infierno asiático. La desclasificación de gran número de archivos del FBI durante la década de los 80 demostró que las principales figuras musicales de la época habían sido sometidas a estricta vigilancia por parte de las autoridades debido a su potencial subversivo. Antes de continuar aquí, me gustaría mencionar para la gente que nunca haya escuchado esto de desclasificación de archivos. En Estados Unidos hay una ley que dice que cuando ciertas, digamos, programas clasificados tienen una cierta cantidad de tiempo, por lo general son de entre 75 y 80 años, si ha pasado ese tiempo, ya se debe, por ley, es de a huevo que sea abierto al público. Entonces se publican y la gente ya puede puede investigar muchas cosas. De hecho, gracias a eso se ha demostrado que lo del proyecto MK Ultra fue algo real. Y un chingo de tonterías que han pasado en Estados Unidos que primero empezaron como teorías conspirativas y luego se supo que eran reales. Sí. Y sabes qué es irónico. Que lo digan en los cómics y que al leerlo piensen que es completamente ficción. Eso sí,
Es por eso que DC Comics es como que para algo más para público adulto. No creas, Marvel también tiene sus historias ahí medio locochonas, pero Sí. DC o Detective Comics en sus inicios sí tenía más credibilidad que Marvel en ese aspecto. Marvel muy fantasioso. Ujú. Y pues los villanos Sí. de Batman no hay tantos baratados en ese aspecto. O sea, son cuestiones teóricamente posibles o viables, casi todos. Sí. No, y era más real al Ujú. principio. Sí, Ahorita de como hecho. que le bajaron el tono, pero cuando empezaron a salir los primeros cómics de Batman y eso, Eran estaba un puros poquillo más. mafiosos, eran Sí. pandillas y o jefes criminales de la mafia, políticos. Y hasta Batman usaba pistolas al principio también. Mataba raza, claro que Ah, sí. 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 Batman se De destacaba hecho, gente. digo, para un comentario rápido así sobre los cómics, digo, para no salirme yo mucho del tema. Originalmente los cómics que empezaron a salir cuando todavía DC no era DC ni Marvel era Marvel, los personajes de los cómics eran como tipo vigilantes, que de hecho de ahí salió gracias a ellos nació Batman. Y eran personajes que eran justicieros y todos sus enemigos eran pura gente normal, o sea, no había personajes con poderes, eran puros mafiosos o gente que vendía No droga. había extraterrestres ni ovnis ni nada de No eso. había nada de eso en un principio. Ya poco a poco fue volviéndose más popular eso y estos personajes fueron olvidados o absorbidos y convertidos en otro tipo de personajes. Por eso les digo que de ahí todo lo que es Batman salió de ahí. Por ejemplo, Dick Tracy era un policía. Digo, Ándale. por poner un ejemplo. El llanero solitario, Bueno, El también el Llanero fantasma. Solitario, por ejemplo. el fantasma. Continuamos, dice, allí había un informe dedicado en exclusiva a Jimi Hendrix, un grueso expediente de 89 páginas sobre las andanzas de Jim Morrison y ni más ni menos que 663 sobre Elvis Presley. Este último expediente es especialmente interesante ya que podríamos considerarlo como la prehistoria de la Operación Caos. En efecto, el informe comienza en los años 50, cuando el propio J. Edgar Hoover plantea la necesidad de hacer algo para detener este decadente ejemplo para la juventud norteamericana. Los informes contienen perlas como la siguiente, y cito, me siento en obligación de poner en su conocimiento que Presley es un peligro definido para la seguridad de los Estados Unidos. Siguiendo las consignas de la CIA, la mafia instaló en diversos enclaves del país laboratorios clandestinos para abastecer el mercado de drogas. Incluso se llegó a construir una mafia hippie, un grupo llamado la Hermandad del Amor Eterno, que, liderado por el agente de la CIA, Ronald Stark, logró hacerse con el monopolio de tráfico de LSD en Estados Unidos. Todo ello con el propósito de socavar los cimientos de la floreciente revolución de las flores a golpe de alucinógenos. Aquí, fíjate, esto se me hizo bien curioso porque siempre relacionan a los hippies con las drogas y de que no, es que esto es malo y así, cuando fueron los mismos del gobierno los que les dieron las drogas para bajarles las energías, digamos, o bajarle el poder que estaban teniendo y terminaron haciendo lo contrario, güey. Les dieron más poder gracias a las drogas porque luego utilizaron las drogas como una forma de liberación. Pero aquí estamos viendo que la idea original era, con las drogas, adormecerlos. ¿Sí se acuerdan cuando hablamos también de... Sí, Uh-huh. pues, ajá. Bueno, de hecho, ¿Sí como se acuerdan comentaba, en el proyecto de MK Ultra al principio se utilizaban drogas de control mental. Uh-huh. El LSD Bueno, siendo una de ellas. Y para la gente que, insisto, que este es el primer podcast que escuchan, aquí en la Biblia tenemos también un podcast dedicado precisamente al proyecto de MK Ultra, donde bueno, hablamos un poco más a detalle de esta mafia hippie, que yo insisto que no puedo imaginarme a hippies mafiosos, Sí. pero donde se explica un poco más de todo este hecho. Y es que no se ocupa tanto, o sea, las drogas es como que lo que reacciona más rápido, pero pues estás inconsciente. O sea, por ejemplo, yo me tomo unas 2, 3 cervecitas y ando bien así, me puedes mover y ni me doy cuenta. Imagínate con una droga así de potente, güey, pues cualquiera te puede hacer lo que quiera, güey, o sea, ni te das cuenta. Sí, de hecho, andas acá en calidad de bulto nomás. Sí, entonces. Dice, la investigadora Mae Brussel, referente obligado en Estados Unidos cuando se habla de conspiraciones, revela que en un manuscrito inédito algunas de las claves de esta Operación Caos, relacionándola de alguna manera, con el asesinato de la actriz Sharon Tate por parte de Charles Manson y su grupo de seguidores, La Familia. Y cito, en agosto de 1967, el Grupo Especial de Operaciones se centró en la juventud.
En julio de 1968, la Operación Caos fue puesta en marcha contra los jóvenes rebeldes. A mediados del verano del 69, un mes antes de la masacre perpetrada por la familia Manson, la Operación Caos entró en su fase de máxima seguridad. Habían puesto en circulación una cantidad de LSD tal que la droga se encontraría relacionada con cada acto violento o síntoma de violencia que ocurriese en Los Ángeles o en Altamont. Era como dar caramelos envenenados en Halloween. El LSD fue la fuerza principal, la causa tras la matanza de Sharon Tate y la Bianca, que es el apellido de uno de los que estaban ahí. Formaba parte de la dieta de los habitantes de Spahn Ranch, lugar donde la familia Manson tenía su comuna. Era un antiguo decorado de Hollywood abandonado donde en la época del cine mudo se habían rodado algunas películas western. En julio del 68 se dieron órdenes ejecutivas explícitas acompañadas de sus correspondientes instrucciones para la neutralización de diversos sectores de nuestra sociedad, incluyendo a los jóvenes rebeldes. En el 69, el equipo de servicios especiales del FBI unió sus fuerzas al Departamento de Justicia y a la Operación Caos de la CIA. En agosto del 69, o sea, un mes después, fue la matanza de Sharon Tate y la Bianca. Ok, no fue el gobierno directamente quien mandó, digamos, a matar a Sharon Tate, pero pusieron las cosas de modo que eso se llegara a dar, que las cosas pasaran. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué la querían matar a ella? ¿Qué hizo? Ella en ese tiempo era esposa de Roman Polanski. De Roman Polanski. Uh-huh. ¿Pero por qué la quisieron matar a ella? Manéjalo como tragedia nacional. O sea, a lo mejor se quisieron chingar a Roman Polanski, ¿no? Algo hizo. De hecho, hay una película reciente de Tarantino que habla sobre el tema, que tiene un final totalmente diferente de la de Once Upon a Time in Hollywood, donde te muestran, de hecho, de lo que habla Conan, de la comuna hippie donde vivían ellos en los sets abandonados. Se trata durante la película, y al final de la película, no era spoiler, pero es muy diferente a la historia real. Ahora imagínate, el asesinato de los de Roman Polanski, siendo el director más grande de su época, o uno de los más grandes de su época. Eso lo puedes tratar tranquilamente como amarillismo o cualquier acto violento. Desgraciadamente, pues sucedió con Sharon Tate, pero cualquier acto violento de la época, que es lo que comentaba Conan. Tú le dices las armas, le dices los dulces a los niños, obviamente le iban a querer incriminar, iban a querer cargar de manera negativa toda la imagen. Te recuerdo, en su momento, lo que era la cannabis le pusieron un nombre extra para que sonara mal, por eso en Estados Unidos sí se llama marihuana, porque querían que sonara extranjera y peligrosa. Imagínate lo que hicieron ahí como para propiciar este tipo de situaciones y que para que se viera mal, simplemente querían que se viera mal el LSD enfrente de la gente. Así es. Entonces, ahora, no era necesariamente Sharon Tate a la que querían matar. Ella fue la víctima en esa ocasión, pero lo importante es que ella era famosa. Entonces tienes a una persona famosa asesinada por un grupo de greñudos que les gusta el rock, y la causa principal fue las drogas. Entonces, ergo, cualquier persona relacionada a las drogas es mala. Y esa iba a ser digamos, el tren de pensamiento más obvio de cualquier persona que no se ponga a ver un poquito más allá. O sea, tuvo lo primero, y todavía lo vivimos hasta la fecha. De toda la gente que usa drogas, para nuestros padres y los abuelos está marihuana. A lo mejor el vato trae otra cosa, pero la palabra es está marihuana. Y realmente una persona marihuana no. Ajá. No. Y también, ¿cuántas veces no has visto una persona greñuda, cabello largo y todo? Mira ese greñudo, es rockero, satánico o marihuano. Ley. Exacto. Así es. Y entonces, por eso es que eso. Conan le consta que yo tenía el cabello también, lo traíamos muy largo. Y pues sí, era un pensamiento muy común entre toda la bola de gente. Y te voy a decir que conocimos a muchísima gente que no cabía en la descripción física, pero que sí se metían en una sarta de cosas que, ay, Dios sabe. Sí, güey. Sí, así es. De hecho, yo conocí una persona que me dijo que yo con el pelo largo y que traía una playera, creo que de Iron Maiden, y el vato me ve y me dice, la gente que se viste como tú se termina suicidando. Y se voltea y se va. Y yo, chinga, ok. Gracias. Sí, pues es que ese día es una forma de no racismo, sino clasismo, puede ser. O sea, no, que se fijen tanto en la imagen para deducir cómo es alguien, ¿no? Que está mal. Sí, exacto. De hecho, la otra vez hicimos un en vivo, ¿te acuerdas con el que estábamos tú y yo nada más? Y entró un vato así, y dijo, y ese del otro, o sea, a ti.
te dijo de que ese estuvo en la cárcel o cómo te dijo que eras carcelero o una cosa así, nada más por el cabello que trae ahorita. Entonces la gente como que se quedó con esas, yo creo como que la sociedad la empezó a inculcar así, pues de forma suavecita, pero con su tiempo, ¿va? Y ya la gente ve a alguien y, eres así, o eres así, o eres así. Pero pues no sí, luego se ponen los prejuicios negativos. Pero bueno, continuamos. Esa era la idea en ese tiempo con el ICD, o sea, la campaña era negativo y amarillista para atacar a la población más joven y extrovertida que había en la época, que eran los hippies, todos greñudos y todos. Lo que querían era darle una mala fama, a final de cuentas. Si lo estamos viendo ahorita, imagínate en el boom que generó los 60s. Y es que al gobierno no le gustaba mucho lo que pensaban los hippies, ¿no? O sea, como era mucho de amor y paz y nada de guerra, pues a Estados Unidos no le convenía, güey, pues ellos lo que querían era guerra para conseguir cosas. Nos comenta Checkpoint, eso ya es clasismo, eso ya es algo muy viejo, básicamente de sus abuelos, por lo que habían tatuado, ya decían que ya estuvo en la cárcel. Sí, clasismo puede ser. Es algo muy, muy común que suena de ese tipo de comentarios. Digo, yo creo que hoy en día es algo totalmente irrelevante de estar tatuado o no. Pero sí, es un pensamiento. Bueno, es que antes se veía mal, o sea, que anduvieras tatuado se veía mal. O sea, ahorita X. Pero hubo un tiempo donde que, si estás tatuado no te dan trabajo. Y pasaba, o sea, ibas a un trabajo, te veían un tatuaje y no te contrataban. Pero ya, ahorita ya está un poquito más relajado. Pero es por tiempo. Yo te voy a decir algo así tal cual. En la oficina donde yo trabajo, todos, me incluyo, todos estamos tatuados. Ahorita. Todos, yo te estoy hablando de hace 10 años, no sin ningún problema. No, hace 10 años tampoco. Hace 10 años trabajaba yo con Conan, de hecho. Trabajamos juntos hace ya 10 años, poquito más. Y la gran mayoría de la gente estaba tatuada. Sí, así es. Pero ellos sí, no hablamos de manera general, porque ellos sí concordaban en muchas de las cuestiones negativas que estamos viendo ahorita. No, ya sé. Hasta a mí me tocó de que gente que estaba tatuada, de que me lo hizo en la cárcel, allá en Estados Unidos, ahí en un call center también. Y yo estoy allá y te empezaba a decir las reglas, ¿verdad? De que si te paras después de comer, tienes que pegarle a la mesa y no sé qué. O sea, también había de todo, ¿no? Como en todos lados. Hay de todo en la viña del Señor, pero continuamos. Bueno, dice, se sospecha que Charles Manson, músico fracasado que supo reorientar su talento hacia el estrellato como gurú de una secta de asesinos en serie, Bobby Bowsley, un espécimen de no mucha mejor catadura y componente de los Beach Boys, Dennis Wilson, encontrado ahogado en extrañas circunstancias en 1988, fueron algunos de los conejillos de Indias empleados en esta operación. En el centro de este festival de la psicopatía alucinógena e íntima amiga de los tres anteriores estaba Mama Cass Elliot, líder de Te Mamas Ante Papas, que murió en 1974 a consecuencia de un paro cardíaco. Según el forense, aunque su amigo Paul Kastner piensa que fue asesinada, y cito, sabía demasiadas cosas sobre las conexiones criminales entre Hollywood, Washington y Las Vegas. También era amiga de Sharon Tate. En el Reino Unido, las cosas no eran muy diferentes. Allí el mayor enemigo para la moral y las buenas costumbres eran los Rolling Stones. El grupo fue sometido a un incesante acoso por parte de las autoridades que culminó en una trampa tendida por un confidente que dio con los huesos de los componentes del grupo en una celda de prisión, por narcóticos. Peor suerte corrió Brian Jones, uno de los miembros más carismáticos de la organización, que fue encontrado ahogado en la piscina el 2 de julio de 1969. El caso fue archivado como muerte accidental, pero en el 94 el diario británico The Independent sacó a la luz hechos y testimonios que inducen a pensar que pudo tratarse de un asesinato. Recordemos también a la gente que a lo mejor le suena el nombre de Brian Jones, y no sé por qué lo estamos mencionando aquí. Brian Jones es considerado como la primera víctima así importante, digamos, y famosa mundialmente del Club de los 27. No sé si... solamente un pequeño comentario, no vamos a hacer muy rápido, dos cosas. Uno, el caso de Charles Manson. Es la segunda vez que un artista no lo dejan ser y seguir sus sueños y hace un desmadre. Por favor, gente. Si ven que el vato no tiene talento, no se lo digan, déjenlo, por favor, y menos si está chisqueado. Déjenlo, apláudole, avéntenle beats. Digo, eso es otra cosa. Y dos, para la gente que está viendo la imagen en este momento y la gente que nos está siguiendo por Spotify, para la gente que está ahorita en Twitch o que lo va a ver más adelante en YouTube,
aquí en la portada de Mama Cass dice Bubble Gum, Lemonade and Something for Mama. Es una G, no una C. Continuemos. Ok. Bueno, dice, 5 meses después del accidente de Jones, la imagen del movimiento hippie quedaba definitivamente por el piso cuando un festival de música celebrado en Altamont, cerca de San Francisco, terminaba en una batalla campal muy alejada de la filosofía Flower Power. En teoría, el festival de Altamont estaba destinado a ser un segundo Woodstock, pero terminó en una tragedia que quedaría registrada en toda su crudeza en un documental titulado Gimme Shelter. El acto central del festival debía ser el concierto que darían los Stones el día 6 de diciembre de 1969. El organizador del evento fue, chequen, esto es importante, fue el abogado Melvin Belli, conocido en la profesión como un oportunista carente de escrúpulos. Pero el Melvin Belli tenía además una vida secreta como estrecho colaborador de la CIA. Y solo para que entiendan mejor la maraña en la que este abogado estaba metido, sepan que entre sus más distinguidos clientes se encontraba Jack Ruby, el asesino de Lee Harvey Oswald, y Ciran Ciran, el presunto asesino de Robert Kennedy. Digo, nada más para que veas la joyita que era este cabrón. Rata y chismosote. Sí, güey. Topo. Dice, Belli puso el Belli puso el frente de la seguridad al discúlpame, Belli puso al frente de la seguridad del festival a Ralph Sonny Berger, líder de los Hells Angels, una banda de motociclistas. Sí, bueno, esa teoría, bueno, pero no teoría, ese evento. Esto es algo que casi todos los metaleros y la gran mayoría de los rockeros se saben, porque es una de las razones por las cuales se nos ve feo, o se nos veía feo, ahorita ya les vale madre, yo creo. Pero es uno de esos eventos que podríamos decir que cambió la historia de la música, de verdad. Pero bueno, dice generar un evento gratuito en diciembre. De hecho, tuvieron una situación ahí donde contactaron a gente de seguridad de los Hells Angels, una banda de motociclistas muy pesada de Estados Unidos. Y no son guardas de seguridad, no son corderitos, señores, es una banda súper peligrosa, generando disturbios, broncas, gente golpeada, cuántos muertos hubo, pero desde ahí ya estaban cayendo durísimo en un patrón y sobre todo la prensa, se hizo un festín de lo que quedó del concierto. ¿Pero por qué decía Security by Hell Angels? O sea, ¿los pusieron para cuidar o qué? Sí, es lo que dice Tío Murphy. Pusieron a estos güeyes, a los Hells Angels, como guardias de seguridad, pero ellos no eran guardias de seguridad. Y aquí es en donde uno se pregunta, ¿por qué este güey, o sea, Melvin Belli, por qué él se le ocurrió la pendejísima idea de poner a unos motociclistas de guardias de seguridad? O sea, francamente, ¿por qué se te ocurriría hacer algo así? ¿Por qué pondrías literalmente a un grupo de pandilleros como guardias de seguridad en un evento como este? Estamos hablando, y comentando ahorita lo que hablamos un poquito sobre la vista de la gente, comentamos, ellos eran un MC, un motoclub de su época, hablamos de una cuestión muy vieja, ahorita hoy en día los motoclubs normalmente son grupos familiares, ya ha cambiado mucho la cuestión de los motociclistas, hay un pequeño porcentaje que se maneja con un símbolo, un parche que es el 1%, la gente que no está familiarizada con el término, son cuestiones que ellos sí se meten en cosas ilícitas, pero la gran mayoría de la gente de los motoclubs, pues ya no es así, o sea, ya no son gente violenta y despapallosa, la gran mayoría de la gente no lo hace, pero en ese tiempo la banda de Hells Angels era de las más marcadas por ese tipo de situaciones. Ahí sí estamos hablando de una pandilla, déjate que es un grupo de motociclistas, eso X, estás contratando a una pandilla para que te cuide, una pandilla para que te haga un evento de seguridad. Aparte, ¿ya vieron el cartel del concierto? Sí. Estaba The Grateful Dead, Santana, Nelson John, o sea, tenía con Grateful Dead, Santana, tenías para llenar todo y el plato fuerte de los Rolling Stones, o sea, y era un concierto gratuito. ¿Qué querías tú que hicieran? ¿Qué querías que pasara? Pues es sí, que iba a ser un evento chido. O sea, supone que yo creo que lo pusieron para llamar la atención, pero pues si tú vas a un concierto, pues no quieres que haya, pues ahí gente, pues pandilleros, ¿no? O sea, cuidándote. O
seguro. Te voy a decir algo. A mí me pasó en el universitario, si recuerdas el evento que tuvo Iron Maiden cuando vino Carcass, Atreyu, Morbid Angel y Lauryn Harris, que le aventaron un vaso de cerveza a Atreyu y que Atreyu no tocó. Sí. Ajá. Bueno, ¿qué querías que pasara? Desgraciadamente fue una mala organización. Atreyu debe haber tocado muchísimo antes, lo pusieron en el plato, la entrada previa al plato fuerte, donde la raza ya estaba un poquito pasada de jarras, ya querían ver a Iron Maiden, ya habían pasado las bandas más agresivas como Carcass y Morbid Angel. Laurina no le hicieron nada de malo, o sea, fue aplausos y lo que sigue, y les pusieron al grupo que no querían ver a la gente, yo creo que el 70%, 80% no querían ver a Atreyu, se lo ponen previo a Iron Maiden, y se descontroló, te lo voy a decir, se descontroló horriblemente. Llovieron cervezas, gritaron insultos, vasos y demás. Discúlpame, hasta cierto punto hay provocación. O se notaba como que mala organización o la gente lo hizo, no sé llamar la fe o qué pasó. Pero aquí vemos este caso, en el caso específico de Rolling Stones, sí vemos como que hubo provocación de que pasara un incidente. Sí. Bueno, igual nada más para cerrar esto de los motoclubs, digo, antes de continuar con lo que pasó, porque todavía no lo explicamos, pero para cerrar con esto de los motoclubs, antes, o estos, por ejemplo, los Hells Angels eran unos pandilleros que da la casualidad que también eran motociclistas. ¿Ok? No quiere decir esto que todos los motociclistas sean pandilleros. ¿Ok? Nada más que eso quedara claro, porque no quiero que a lo mejor nos están escuchando aquí miembros de algún grupo de motociclistas. Sabemos que no todos son así. Sabemos que esto fue un caso aislado, e insisto, estos eran pandilleros que dio la casualidad que también eran motociclistas. ¿Ok? Pero bueno, sí. Continuamos. Dice, Belly puso al frente de la seguridad del festival a Ralph Sonny Berger, líder de los Hells Angels, una banda de motociclistas con centenares de integrantes en todo el país y que con el paso de los años había crecido hasta convertirse en una auténtica mafia sobre ruedas. Hubo numerosos disturbios con heridos y un joven muerto, apuñalado por un motociclista cuando presuntamente alzaba una pistola contra Mick Jagger. O sea, esa fue la excusa. Jamás se supo quién había blandido el cuchillo. Tiempo después, Berger declaró ante un tribunal que llevaba años haciendo trabajitos para las autoridades, la mayoría de ellos como parte de tratos para liberar a alguno de sus muchachos de prisión. Se cuenta que cuando huyó a Argelia el líder de los Panteras Negras, Eldridge Cleaver, la ATF, o sea, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, una de las agencias gubernamentales más duras de Estados Unidos, responsable, entre otras hazañas, de la masacre de Waco, que eso ya lo veremos en un podcast más adelante, negoció con Berger para que lo trajera de vuelta a casa dentro de una caja. Quizás sabotear el festival de Altamont fuera otro de estos encargos. Entonces, aquí vemos que inclusive, por ejemplo, aquí el autor Santiago Camacho, él también lo toma como que esto fue un intento de sabotearlo. O sea, realmente Melvin Belly, el cabrón, no puso a los Hells Angels a cuidar, él los puso de adrede para que alguna pendejada ocurriera y poder decir, ay, es que así son ellos, es que el problema son los músicos o la gente que los escucha porque están locos. De hecho, algo así dice ¿cómo se llama? Alex Lora, ¿no? Que dice que esta música para puro viejo marihuano o algo así. Hay una frase, ¿no? Que dice el güey. Perfecto, Alex Lora, güey. No, pero sí ha habido muchas referencias con las drogas y la música, sobre todo, ahorita que decías de Doors, los Beatles, inclusive, en algunas canciones medio provocativas. Siempre ha habido como que ese pequeño coqueteo, Jimi Hendrix, ahorita que está aquí, en la imagen de Hendrix, siempre ha habido como que ese pequeño coqueteo con ese mundo de lo prohibido. No estoy hablando de todas las bandas, no estoy generalizando entre todos los espectadores, pero sí te voy a decir algo, hay público para todo y muchos de ellos sí expresaban mucho de ese amor por las sustancias prohibidas, en su música. Lo imprimían muy duro, ¿eh? Sí, de hecho. Pero bueno, continuamos. Dice, los sicarios de la Operación Caos contaban sus intervenciones por éxitos cuando Jimi Hendrix, el exótico y pacifista Elvis negro de los 60, se convirtió en uno de sus blancos prioritarios. ¿Fue Hendrix asesinado mientras se encontraba bajo los efectos de los barbitúricos? La versión de la muerte de Hendrix que divulgaron los medios de comunicación se centraba en la consabida sobredosis que tan oportunamente se ha llevado por delante a tantas estrellas de rock. Nadie, sin embargo,
dio en su momento publicidad a una serie de irregularidades que ya había denunciado el encargado de la autopsia, el doctor Bannister, quien informó que en el momento de limpiar su estómago, cantidades ingentes de vino tinto salieron a través de su boca y nariz. Asimismo, encontraron gran volumen de líquido en sus pulmones. Es notable, declaró el médico, porque les aseguro que uno no tiene todos los días la ocasión de examinar un cadáver ahogado en vino. Tenía algo alrededor del cuello, creo que era una toalla, y estaba también empapada de esta bebida. Este es solamente un hecho de un largo informe que aportan todos los datos suficientes como para sospechar de un asesinato. Lo más curioso es que los detalles proporcionados por Bannister no fueron dados a conocer hasta muchos años después de la muerte del artista, fomentando durante ese tiempo la imagen de Hendrix como la de un drogadicto que murió ahogado en su propio vómito. Como vemos, es lo que estaba platicando ahorita, Marfileño, el tío Murphy, que la idea era hacer ver mal a esta gente. No estaban investigando realmente cómo murió, porque no les convenía. Lo que querían era hacer ver que ellos eran malas personas, aunque no lo fueran en realidad, nada más por cómo morían. ¿Pero para qué, güey? Para que la gente no lo siguiera. Es como ahorita con la... Pero digo, o sea, ¿lo mataron porque estuvo diciendo algo o hizo algo que les... No, mira, Jimi Hendrix, que es lo que comentaba Conan, que es lo que comentaban, es en su tiempo se veía como el Elvis negro. Digo, Hendrix era una maravilla, un músico zurdo tocando como diestro, que él hablaba enteramente sobre su adicción a ciertas sustancias. De hecho, lo más conocido del Montreal Purple o de Purple Haze, como se le conocía, son sustancias que él admitía que las consumía durante sus conciertos. Llegó a tener una influencia tan grande en la juventud de los 80 que obviamente tenían que pararlo. Te voy a decir un dato muy curioso. Hay grandes bandas de rock o de grupos tan grandes y tan conocidos que si tú supieras cuánto tiempo realmente estuvieron en la cima, en un tiempo donde no había medios impresos como los que están ahorita tan masificados, como el internet, no había medios que pudieran difundirlos y no tenían la aprobación del público. Si yo te dijera, ¿cuánto tiempo estuvo Hendrix en la cima? A pesar de haber muerto a los 27, estuvo muy poco tiempo tocando. ¿Cuánto tiempo duró The Doors? ¿Cuánto tiempo duró Janis Joplin? Son grupos tan efímeros dentro de la historia global, pero tan grandes dentro de la historia del rock, que te das cuenta de la fuerza con la que imprimían a las masas. O sea, era un boom de su época. Ahora imagínate gente siguiéndolos. Se iba a descontrolar. Así admitían abiertamente que utilizaban drogas y demás. Pues sí. Bueno, ahora, para responder aquí la pregunta de Paul, nos dice Santiago Camacho, ¿pero por qué matar a alguien como Hendrix? Bueno, el FBI vigilaba estrechamente todos los movimientos del artista y veía con seria preocupación cómo sus posturas políticas y sus manifestaciones públicas se iban radicalizando cada vez más, acercándose a los sectores más revolucionarios del movimiento por los derechos civiles. Recordemos que estamos todavía en la época en la que el racismo era algo bien, pero bien solapado por la ley, por los policías. O sea, si tú maltratabas a una persona de raza negra, un afro-norteamericano, la policía ni te la hacía de pedo. Inclusive golpeaban más al vato para que tú te fueras y no te pudiera reconocer ni pudiera decir nada. Entonces, esa era una de las razones. Sobre todo que Jimi Hendrix tenía también especial influencia dentro de los Panteras Negras. Esta actitud se hacía también patente en sus declaraciones, como en una entrevista concedida a un periódico sueco. Y cito, en Estados Unidos tienes que elegir de qué lado estás. Puedes ser un rebelde o puedes ser como Frank Sinatra. Para las mentes de los responsables del programa de contrainteligencia, esta postura equivalía a una declaración de guerra por parte de alguien que, como los ya silenciados Martin Luther King o Malcolm X, ejercía un fuerte liderazgo sobre la comunidad negra norteamericana. Ergo, había que acabar con él. Por eso es que lo mataron. Le pusieron estate quieto, o sea, para que no estuviera defendiendo a los afroamericanos, ¿no? Más que nada. Exacto. Para que no estuviera haciendo ¿cómo dicen? Como que no hiciera grilla, como dicen ahora. Sí, así es. Como dice la chaviza. Como dice la chaviza.
dijo el tío Murphy. Continuamos. Dice, el cuerpo sin vida del líder de los Doors, el cantante y poeta Jim Morrison, fue encontrado por su esposa Pamela Curson en la bañera de su piso de París en las primeras horas de la mañana del 3 de julio de 1971. Al contrario de lo sucedido con Hendrix, la mayoría de sus conocidos reconocieron no sentirse especialmente sorprendidos por esta muerte. Durante meses lo habían visto capitular lentamente, vencido por la desesperación en que lo tenía sumido una intensa depresión y una creciente paranoia que le hacía desconfiar de todo y de todos. Como en el caso de Hendrix, Morrison ocupaba una innegable posición de liderazgo en el ámbito de la nueva izquierda. Era el poeta misterioso e inasequible que necesitaban todas las revoluciones, y por ello el programa de contrainteligencia llevaba acosándolo desde hacía tiempo. El doctor Max Bessel, el forense que procedió al levantamiento del cadáver, puso en el certificado de defunción como causa del deceso muerte natural debida a un paro cardíaco. Sin embargo, una vez más, la prensa achacó la muerte a una presunta sobredosis cuando era de sobra conocido que Morrison, espantado por la muerte de Janis Joplin, había renegado de las drogas y meditaba seriamente sobre la posibilidad de cambiar su vida. Morrison pudo ser una víctima de la Operación Caos o no, eso posiblemente nunca lo sepamos, pero lo más extraño de su caso comienza justo tras el funeral. Con la muerte de Jim Morrison sucede algo parecido a lo que ocurría años después con Elvis Presley. No tardaron en surgir diversas voces que afirmaban que Morrison estaba realmente vivo. La leyenda urbana que comenzó a extenderse como un reguero de polvo. Ajá. En la biografía de Morrison, claro que sí. De García Nueva York. Sí. Pero es que, no, fíjate, se me hace que eso porque lo dice el tío Murphy. Dice, la leyenda urbana comenzó a extenderse como un reguero de pólvora por todo el mundo. Sostenía que el artista había decidido fingir su muerte harto ya de las presiones y servidumbres de la vida de una estrella de rock, y que ahora llevaba una existencia anónima en Francia, dedicado a pasear en el campo y a escribir poesía. Todo esto no pasaría de ser un derivado de los periódicos, de no ser porque parece que la leyenda fue difundida y mantenida por los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos, que durante años han tenido un agente suplantando la identidad de Morrison, manteniendo activo su pasaporte y varias cuentas bancarias a su nombre, y para añadir un toque de surrealismo al asunto, incluso escribiendo un libro firmado por el difunto. Eso es lo que decía ahorita el tío Murphy, que es lo de la biografía. La biografía de Morrison está bien curiosa. De hecho, el que había difundido algo de información de ello fue Ray Manzarek, ya difunto, extinto tecladista de The Doors. Él hablaba, no sé si lo sabían, el papá de Morrison era un naval, era una persona militar y regia, tenía un cargo importante y por eso se la pasaba viajando. Cuando él se va a París o fallece él en París, uno de sus ex compañeros de grupo, Manzarek, comenta haberlo visto vivo en un barrio del sector Rosa, el sector acá lugubrezón de la comunidad gay en Francia, y desaparece totalmente. Y hasta cierto punto, cuando llega el cadáver o lo que era el supuesto cadáver, el ataúd desde Francia hacia Estados Unidos, el ataúd está lleno de ladrillos. Ah, cabrón. Existe una tumba de Morrison en Francia que está en un cementerio, y existe pues algún tipo de pues tumba aquí en Estados Unidos, yo creo que la debe haber, pero nunca recibieron el cadáver, y eso viene en la biografía de Morrison. O sea, te lo voy a decir, es una teoría conspirativa sobre él, pero sí, se hablaba mucho de esa cuestión de que nadie pudo probar que Morrison estaba muerto. Sí. Ok, suena con madre para una película, güey. Y es una leyenda digna del Rey Lagarto, güey. Chingas que no. Definitivamente. Dice, ¿cuál es la razón de tan extraña? Stephen King le ha hecho tributo a Morrison. Ah, sí. Uno de sus libros mencionan al Rey Lagarto en un billar, y es un tipo con pantalón de cuero, sin camisa y cabello largo. Era Morrison. Era Morrison. Sí, cierto. Dice, ¿cuál es la razón de tan extraña puesta en escena? Para explicar esta inverosímil actitud de los servicios de inteligencia estadounidenses, se han aportado teorías tan disparatadas como que la propia historia de la supervivencia de Morrison, que por cierto, resultaría una cortina de humo perfecta para alejar las mentes más inquisitivas de la posibilidad de que el cantante hubiera sido víctima de un asesinato. O sea, como acaba de decir tío Murphy, nadie ha podido probar que esté muerto.
Y si no se puede probar que está muerto, no puedes probar ni puedes afirmar que la CIA o el FBI lo haya querido matar. A lo mejor por eso es que el FBI lo mantiene el mito. O bueno, no el FBI solamente, sino pues el gobierno, pues. Pero bien. Dice, mientras, Caos seguía su curso. La cantante de folk Joan Baez, una de las más activas opositoras a la participación norteamericana en Vietnam, fue el siguiente objetivo de la operación. Pero, a diferencia de sus compañeros menos afortunados, tras algunas amenazas fue rápidamente dejada en paz por los sicarios de los servicios secretos estadounidenses. Tal vez esta deferencia se debería a la intervención de su padre, el científico Albert Baez, implicado en todo tipo de investigaciones secretas para el gobierno, tanto en el Laboratorio Nacional de los Álamos como en la Universidad de Cornell. Otro que tuvo la oportunidad de replantearse su vida fue Bob Dylan, quien decidió abandonar cualquier tipo de activismo político después de un accidente en motocicleta que estuvo a punto de costarle la vida. Más curioso fue el caso de su compañero Phil Ochs. El más radical de los cantautores estadounidenses terminó desarrollando un grave caso de esquizofrenia en el que su otra personalidad era la de John Train, un agente de la CIA cuya misión era ni más ni menos que matar al propio Ochs, o sea, al propio Phil Ochs. Qué loco. Bueno, mames, y es el caso de que John Train cumplió finalmente su misión. El 9 de abril del 76, el cadáver de Phil Ochs fue encontrado ahorcado, sin signos que evidenciaran otra cosa que un suicidio. Y si este cabrón, ese es el que está en pantalla, creo que ese es todavía, perdón, Bob Dylan. Pero Bob Dylan. Imagínense nada más esto. Que Phil Ochs, o sea, el artista, fuera capturado por el gobierno y luego lo someten a todos los procesos que hacían en el MK Ultra y le implantan a ese güey la idea de que, o sea, la personalidad de John Train y luego todavía ponerle a ese güey de que, no, ¿sabes qué, güey? Tú tienes que matar a Phil Ochs. Güey, eso es algo bien... A lo mejor se equivocaron, güey. A lo mejor se le iban a poner que seguía, que matara a ese, pero se lo pusieron a él por error o algo. Y él mismo se mató. Pues, pero ¿no te parecería algo bien, bien cruel ese pedo? O sea, es como pedirle a un hombre que cabe su propia tumba, güey. Pues si te agachó, güey. Imagínate. ¿Crees que el gobierno americano se va tentando un poquito? No, tanto ellos van las cosas a lo grande o no se hace. Huevo. Bueno, continuamos. Dice, apenas unas semanas después de la muerte de Ochs, se publicaba El control de Candy Jones, un libro en el que se analizaba el caso de una víctima de los experimentos de control mental de la CIA. Ojo, nada más para evitar malos entendidos. El que sea un libro no quiere decir que sea falso. O sea, es un libro donde viene la información real del caso de esta chica, Candy Jones. Ella era una modelo. Dice, perdón. El tema es que la sintomatología de la modelo Candy Jones encajaba a la perfección con la de Ochs, incluida la aparición de un pintoresco episodio de doble personalidad, un sofisticado lavado de cerebro que incluía la aplicación combinada de diversas drogas e hipnosis, había conseguido implantar en su mente una segunda identidad, la de una nazi fanática dispuesta a llevar a cabo cualquier tarea que le fuera asignada por sus superiores. Candy Jones trabajó sin saberlo como agente de la CIA durante 12 años. Su orden poshipnótica final era suicidarse, hecho que fue realmente impedido fue impedido in extremis gracias a la oportuna intervención de su marido. En su momento, el control de Candy Jones se convirtió en un éxito de ventas. Sin embargo, no todas las obras en las que se habla de presuntos asesinos programados tuvieron igual suerte. A quienes pongan los incomprensibles reparos de incredulidad ante estos hechos, más propios de una película de James Bond que de la vida real, cabe recordarles que en su momento fueron investigados por una comisión parlamentaria precedida por el senador Edward Kennedy, que acabó certificando su veracidad. O sea, esto fue confirmado por el propio gobierno, güey. Perdón, y fueron censurados duramente los agentes de la CIA por llevar a cabo estas prácticas inhumanas. Les recomendamos el episodio Asesinos del Pensamiento de este mismo podcast para saber más sobre el proyecto MK Ultra, que es en donde hablamos un poco más de cómo usaban las drogas y algunos casos bastante truculentos de lo que pasó ahí. Sí. Pero bueno,
Dice, Sal Mineo, actor que alcanzó la fama con su interpretación junto a James Dean en la película Rebelde sin causa, fue apuñalado hasta la muerte el 12 de febrero del 76. Lo curioso de este caso es que Mineo también había comenzado a desarrollar un cierto grado de paranoia, sintiéndose vigilado y perseguido. Hacía poco tiempo que se había embarcado en un proyecto cinematográfico en el que interpretaría en el cine a Sirhan Sirhan, el presunto asesino de Robert Kennedy. La película trataría sobre la conspiración para asesinar al candidato a la presidencia. O sea, la película iba a tratarse sobre la teoría de conspiración para matar a Robert Kennedy. Perdón, así como el proceso de control mental que habría sido sometido Sirhan para cargar con todas las culpas. O sea, esta película iba a decir todo el pedo de la teoría, güey, incluyendo lo del MK Ultra. Es posible que algo similar le sucediera también a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, como Sirhan alegó enajenación mental como causa de su actuación criminal. Lo que nadie mencionó durante el juicio fue que a los 19 años, el joven Chapman había sido huésped de un campamento de entrenamiento que en aquella época mantenía la CIA en Beirut, sin que hasta el momento haya trascendido el tipo de instrucción o adoctrinamiento al que fue sometido el futuro asesino. Otro hecho poco conocido con relación a Chapman es que parecía haber sido un tipo corriente hasta que fue sometido a un tratamiento psiquiátrico para modificación del comportamiento en el Hospital Castle de Hawái. La terapia a la que fue sometido incluía el uso combinado de toracina e hipnosis, la receta favorita de la CIA para sus agentes programados. Dentro de la Operación Caos habría existido un subproyecto específico para acabar con Lennon, cuyo nombre en clave era Operación Morsa. ¿Sí recuerdan por qué lo de la Morsa? Sí, por la canción, ¿no? Y el disco. La portada del disco. Sí. De Magical, ¿cuál era? Magical Mystery Quest. Mystery Quest, perdón, Magical Mystery Quest. Pero sí, o sea, yo, perdóname, pero si la CIA tuviera los cojones, ese campamento le pueden haber puesto el campamento JFK. Así de huevos, ¿no? Así, con dos cojones de frente. Campamento JFK. Y un tótem, y ahí le disparó el tótem. Pero bueno. Te mamaste, güey. Ay, güey. Pero sí, es verdad. Bueno, dice, los analistas de la Central de Inteligencia tenían muy claro que lo que estaba en juego con Lennon era la identidad histórica e ideológica de la contracultura. Por ello, los responsables de Caos no se conformaron solo con la muerte del cantante, sino que además llevaron a cabo una intensa campaña de descrédito destinada a acabar, a título póstumo, con su imagen pública o con su recuerdo. Fruto de esta campaña fueron algunos libros difamantes que, a pesar de la repercusión que se les quiso dar en los medios, resultaron un sonoro fracaso a nivel de ventas. Esta parte, ahí sí, yo nunca había escuchado esto o nunca he visto siquiera algún libro que hable mal de John Lennon. ¿Ustedes lo han escuchado o han visto algo de esto? O sea, fuera de que lo estuvieran diciendo que fue el que dejó los Beatles, o sea, de que empezó a andar con la Yoko Ono. O sea, fuera de eso, de que lo criticaban por eso, no había escuchado que por otra cosa pues lo querían criticar o algo, ¿no? Solo sabía eso. No, yo tampoco. ¿Tú, tío Murphy, has escuchado alguna vez algo de esto? En lo particular sobre algún libro en específico, no, pero sí conozco mucha gente que no es, que John Lennon no es, ¿cómo se le podría decir? Que no es de su entero agrado. Sí he conocido casos donde hay gente que ha dicho o ha comentado de alguna manera negativa en contra de Lennon, pero sobre las cuestiones que él tenía, sobre la cuestión que Lennon predicaba mucho el amor, pero era una persona bastante rebelde en sus tiempos, era una persona muy traviesa, por así decirlo, juerguista y demás, que realmente predicaba algo que él no practicaba al principio. Y ya más adelante, cuando realmente se quería dar en su cuestión, en su carrera musical, pues Yoko Ono y demás. Entonces, sí hay comentarios negativos en contra de Lennon. Yo, yo soy una persona que aprecio mucho la música que él creó, pero sí sé de cuestiones muy personales de él, donde sí no es la persona más agradable del mundo, porque no lo es. Digo, libros no he visto, pero sí con mucha gente que te puede hablar muy mal de él.
Pero pues es que ¿para qué lo hacen, güey? Si ya se había muerto, ya lo habían matado, güey, ¿para que todavía le siguen echando tierra, no? En su momento te recuerdo que los virus se separaron por algún choque de egos. Digo, realmente, si ves unos documentales donde se iban a juntar más adelante, McCartney te decía, es que todo estaba bien. O sea, Ringo estaba bien con todo, Harrison estaba bien con todo. El problema es que Lennon, de repente, él era él. O sea, quería salir más allá. Y te voy a decir algo, de las canciones de los Beatles, de las que más me gustan a mí, entiendo las de Lennon son gran composición, pero fíjate las de Harrison. Las de Harrison están buenísimas y las de McCartney también. Y Ringo, No, pero pues participaba. yo creo que no mames, sí, pinche Ringo Starr. No, pero yo creo que lo que pregunta Paul o su duda principalmente es ¿para qué hablar mal de él ya que ya lo mataron? Pero yo creo que es para evitar, güey, que se convierta en un mártir. Porque, ok, lo mató un pinche loco y no, ya ves, es que hay que acabar con esto para que esto no vuelva, o sea, hay que acabar con las lo armas. mató Stephen King, güey. Lo mató Stephen King gordo, güey. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que esa era la idea, güey, de que vamos a empezar a hablar mal de él y difundir historias, pues no tan conocidas y de violencia que él haya tenido, para que no se vaya a convertir en un mártir, como ya ha pasado quizá o ya pasó en su momento con otros artistas. Entonces, sí. esa era la tirada, güey. Pero bueno, continuamos. Dice, en el Caribe, los ídolos de la música tampoco estaban seguros. La pobreza y la caótica y violenta situación política del país habían convertido a las estrellas del reggae en los únicos portavoces que tenían una población que se sentía cada vez más ignorada por sus gobernantes. Las elecciones del 72 dieron al poder al PNP y su máximo dirigente, Michael Manley, prometió un régimen de crecimiento económico. Su política, definida como socialismo democrático, y su abierta amistad con el presidente cubano Fidel Castro, polarizaron, sin embargo, a la población de forma extrema y alarmaron profundamente a los norteamericanos, que consideraron seriamente la posibilidad de que se produjera una revolución comunista en la isla. En 1975, Henry Kissinger, durante una visita oficial, aseguró en su momento un encuentro privado con el primer ministro jamaiquino, y cito, que no existiría ningún intento de realizar operaciones encubiertas en contra del gobierno de Jamaica. Tal vez en contra del gobierno no, pero los líderes de opinión eran otro cantar, nunca mejor dicho. Portavoces populares de la oposición del gobierno y líderes indiscutibles del movimiento Rastafari con un enorme peso en la isla fueron Bob Marley y Peter Tosh. Peter Tosh, nacido el 9 de octubre del 44, hijo de un predicador, trascendió sus humildes orígenes para convertirse, como Bob Marley, en un agitador tremendamente influyente en pro de los derechos civiles. Este último murió de cáncer, aunque son muchos los que sospechan que esta enfermedad bien pudo ser provocada por agentes extranjeros, ya que había sufrido un atentado con anterioridad. En cuanto a Tosh, un escuadrón de la muerte formado por 3 asesinos profesionales, chécate, güey, estas sí se pasaron de mamones. Se presentaron en su casa y fusilaron sin contemplaciones a todos los presentes. No mames, güey. Pero el reggae no es la única música negra que ha padecido el asesinato político de sus principales representantes. El rap, al asumir en sus letras y ritmos la épica urbana del hip hop, por ejemplo, la épica urbana de la violencia cotidiana, o sea, el crimen, las drogas, cárcel, represión, el sexo explícito y la pornografía dura, las posturas políticas de extrema izquierda y la justificación de la lucha armada contra el orden establecido en consonancia con las tesis más duras de Malcolm X y los Panteras Negras, han sido atacados con inusitada agresividad por los sectores más conservadores de Estados Unidos, convirtiéndose en la nueva música peligrosa para la estabilidad social del país. Las letras del rap estaban convirtiéndose en un factor de cohesión y conciencia política dentro de los sectores más beligerantes de la comunidad afro-norteamericana. Aquí, antes de continuar, me gustaría preguntarles a ustedes qué canción de rap hayan escuchado y que literal diga todo lo que acabo de decir en este párrafo. La de... Toy Soldiers. ¿Cuál? Toy Soldiers de Eminem. Ah, sí. De Eminem, ok. Vaya. ¿Tú, Paul? ¿Cuál será? Es que de hip hop casi no escucho, la verdad. Pero puede ser mexicano también.
No, O sea, porque se supone que aquí de lo que estamos hablando es de los músicos, del rap, de músicos de rap negros, que son los que Estados Unidos quería callar. lo O único sea, que sé es ¿no te suena que ninguna neta? O sea, que se haya hecho bien popular, porque aquí lo importante es que sea muy popular. no, yo me acuerdo de un rapero que mataron porque empezó a sacar así canciones, y de hecho Tupac Shakur. sí, a Tupac. Ahí está, Ese, mira, mira, uy, mira, Héctor lo Así menciona. es. Ya Para allá Eh, vamos, para allá vamos. Tupac de hecho, Shakur. uno de sus discos, el último creo, se llamaba Killuminati o Kill Illuminatis. O sea, que mataba a los Illuminatis. Ujú. El último disco que De sacó. hecho, Vaya, vaya. en aquel tiempo, como un comentario, empezó a existir esta pequeña tira, este pequeño marcado que decía explicit content, o contenido explícito. O sea, Se creó sí. todo ese tipo de movimientos y se empezaron a etiquetar la gran mayoría de los discos como contenido éxito. de hecho, casi todos los raperos son los que tenían ese logo. Sí. O sea, casi todos los discos que tú veías cuando ibas a comprarlos ahí a Mix Up o a Saharis, nada más los raperos tenían el de Content Explicit. O sea, no eran Y los de todos, o sea, Metal y sí. raperos eran los únicos. Y los de Plastilina Que Mosh. Y así. decían esto, la de Parental Advisory, Explicit Content. Sí. Bueno, Sí. les voy a decir una canción que a mí me gusta, aunque a mí no me gusta este género musical en particular, pero una canción que se hizo bien popular, sobre todo por una película, la de Gangsta Paradise. Y precisamente Julio, habla de todas estas buenísima. cosas de Julio. Creo que son como 3 raperos diferentes que hicieron una canción. Pero bueno, a lo que voy es que esa canción precisamente trata de todo esto, del crimen, las drogas, la cárcel. O sea, la canción, el propio título, o sea, Gangsta Paradise, el paraíso de los gangsters. Y pues sí, o sea, podríamos decir, sí. Entonces, y la canción es bastante popular. Les digo, insisto, aunque yo no escucho rap, esa canción me gusta. O sea, en una peda sí la pongo, pues. Hay una de Pero un bueno, grupo de continuamos. Afromen se llama. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero habla de que andan drogadillos también. Cada se llama Because I'm High. Because I'm High. Because I'm High. Está con madre también, güey. Y habla de lo mismo, o sea, nada más hablan de... A mí en ese tiempo, digo, si tomamos ese tema sobre el contenido explícito dentro de la manera, estamos hablando mucho sobre la cultura afroamericana, el hip hop, el rap. También hay bastante de la cultura chicana o latina metido en ese tipo de situaciones. Era más como pride, ¿Sí? una situación de más orgullo latino, pues, en una época de represión, o siendo orgullo de cultura. Digo, tenemos un gran ejemplo con Cypress Hill. Sí. Sí, de hecho. Bueno, dice, así estaban las cosas cuando precisamente los más lenguaraces e insumisos de estos nuevos trovadores del gueto, como sonó bien chido, ¿eh? Eso de trovadores del gueto, comenzaron a caer acribillados a balazos por toda Norteamérica. Una densa cortina de humo cubre lo relacionado con el asesinato del rapero Tupac Shakur, tiroteado en un semáforo en Las Vegas el 7 de septiembre del 96. 6 meses después sufría la misma suerte otra estrella del hip hop, The Notorious Big. La situación de abierta persecución ha llegado a tal extremo que recientemente una conocida casa de juego, checa, güey, admitía a través de internet, apuestas sobre la fecha en que sería asesinado Puff Daddy, que se ha convertido en el heredero musical de los dos fallecidos. Chingate esa, güey. Hacían apuestas a ver cuándo iban a matar a Puff Daddy. Y por cierto, hay una teoría, no la vamos a mencionar aquí así a grandes rasgos, pero no la vamos a decir ¿cómo se dice? A detalle, pero hay una teoría que dice que Puff Daddy mandó matar a Tupac. Ahí se las dejo. Para quedarse con el trono. Sí. Al parecer. Bueno, es que también el Big Not, el otro que dijiste, güey, el gordito, ese también... Sí, he visto que en varias series lo ponen como en un cuadro, o sea, siempre lo ponen atrás como que era alguien importante. O sea, por ejemplo, la que salió de Marvel, güey, del negro, ¿cómo se llama? De Luke Cage. Está con ganas la serie, si no la han visto, güey. El malo principal, güey, que era como un mafioso, tenía atrás un cuadro de este rapero. O sea, como su ¿sí? así, un cuadro gigante. A mí me tocó verlo, pero así vivo, en un estudio de tatuaje donde nos fuimos a hacer los últimos, mi señor esposo y yo.
tenían un cuadro grandísimo de Notorious Big con unas cadenas, pero era un cuadro así gigantesco, y las cadenas sobresalían del cuadro. ¿Te cuenta que sale el cuadrado? Y estaba la cadena gigante de él, estaba como que colgando debajo del cuadro. O sea, no era parte del cuadro. Se mamó. Está chido, está chido. No tengo oportunidad de compartir la imagen, pero se veía impresionante. Y aparte, pues era un cuadro en sí, no era como que, está como que pintadito. No, sí estaba enorme. O sea, sí se veía por lo menos costoso de hacer. Por eso lo ponían, a lo mejor porque tenía un significado. Yo no sé qué hizo, la verdad. O sea, ya nada más lo reconozco de vista. Pero a lo mejor hizo algo que sea tan, o sea, que les haya pegado tanto a los afroamericanos para usarlo como imagen. Pues igual, ¿no? por la música, por el rap. Para ganar la apuesta. Sí. No, porque la apuesta es cuándo es que van a matar a Puff Daddy. No a ver quién quedaba de los tres. Esa es la imagen que te iba a decir, con la de la coronita, es la que ponen siempre. Sí. Esa es la imagen que te decía, pero la cadena que yo te digo sobresale del cuadro. Haz de cuenta que este fue el cuadro y la cadena de él colgaba todavía debajo del marco de madera, todavía más abajo. Vaya. Con ganas. Era cada 3D. En 3D. Sí, exactamente, no, se ve impresionante. Es un estudio que hace bastante bueno, que está aquí en el sur del estado, y la verdad, el cuadro se ve impresionante. Yo no estoy muy acostumbrado o familiarizado a la cultura del hip hop y rap, pero sí era algo como que tú veías como que algo importante para ellos. Sí, de hecho, Puff Daddy hizo un cover de una canción. Ay, es que chinga, se me olvidó cómo se llama. Creo que es la de Stand By Me. Y en la canción, habla precisamente de este vato, de Notorious Big. Digo, yo no sé si tenían, a lo mejor alguien que sea fan del rap que nos pueda decir, ya sea aquí en los comentarios ahorita o nos lo pongan en los comentarios en YouTube, si tenían algún conflicto entre Tupac y Puff Daddy. Yo nunca había escuchado eso, pero insisto, cuando estaba buscando información y las imágenes para este podcast, encontré eso de que había hay una teoría, perdón, que dice que Puff Daddy contrató unos sicarios para matar a Tupac. Pues no sé por qué dirán eso. Pero pues sí, y ponen ahí huevo para ganar la apuesta. Pues es que la apuesta la hicieron ya después de que fallecieron estos dos, yo creo, ¿no? Y luego ya pusieron la apuesta de Puff Daddy. Sí, entonces, de hecho la apuesta nació a raíz de que mataron a Tupac y a Notorious Big. Es que, entonces, como nada más quedaba el otro güey, o sea, Puff Daddy, pues bueno, vamos a hacer una apuesta a ver cuándo lo matan. Fíjate, pero, o sea, y era una casa de apuestas, güey. O sea, supone que estos vatos tienen que cumplir con una cierta cantidad de características legales y todo para poder funcionar. Y estaban pasando esa. O sea, es que se pueden, o sea, sí ocupan cosas legales para las apuestas, pero ellos pueden poner las apuestas de lo que quieran, güey. Tú vas a Las Vegas o ves un partido de lo que sea, güey, y hay apuesta para todo, güey. O sea, por ejemplo, en el Super Bowl hacen apuesta para ver de qué color va a ser el Gatorade, güey, el que van a aventarle al que va a ganar. O sea, ya es que el entrenador le avienta, güey, el pinche Gatorade, y hay una apuesta de qué color va a ser, güey. Azul, la naranja, o sea, hay apuesta para todo, güey. Te lo juro, güey. Sí. Qué pedo. Antes de que empiece el partido, ya existe la apuesta de quién va a ganar el volado. Eso te lo digo bien. Ándale, el volado también, o sea. De hecho, en el básquetbol, güey, ya es que en el básquetbol, cuando al principio empieza el juego, brincan para ver quién agarra la bola así. Brincan y la agarran así. Bueno, hay una apuesta de cuál de los dos la agarra primero, güey. Esa es una apuesta. Vaya. O sea, la primera, hay de todo en el fútbol americano y en el básquetbol profesional, hay de todo. Sí. Bueno, conclusión. Dime, perdóname, Paul. No, ya, hay muchas apuestas. Luego te cuento después de todo lo que hay. Dice, conclusión, estos no han sido los últimos casos de muerte poco claras entre músicos de gran popularidad. Los más extraños suicidios de David Hutchins, líder del grupo In Excess y activista en movimientos como Greenpeace y Amnistía Internacional, o de Kurt Cobain, alma del grupo Nirvana y potencialmente una figura de la talla de Morrison o Lennon, nos hacen sospechar que la Operación Caos podría gozar en nuestros días de un magnífico estado de salud. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto siga? O sea, que siga funcionando la Operación Caos o no? Sí, pues te digo, Michael Jackson es más reciente. El que te decía, el de Avicii también, o sea, hay varios así que han hablado sobre el gobierno o lo que sea, y pues desaparecieron o les pasó algo, o se suicidaron. Entonces sí está actual todavía. Los suicidaron. Los suicidaron.
Exacto. Sí. Definitivamente, si alguien se pone rebelde, mira, pataditas en los costillitos gubernamentales, así con la mota del tío Sam, directamente a la costilla. Vámonos. A huevo. No, Con y la también bota está del al tío revés, Sam. güey, porque hay varios famosos que están ligados al gobierno, o sea, que tienen mucho poder. No sé si vieron el caso de Kevin Spacey, del actor. Sí. Ah, claro, el House of Cards. Sí, o sea, él estaba enjuiciado y tenía varios, o sea, había varios testigos que iban a ir al juez ya ves que hacer el juicio y todo. Y todos los testigos que hubo se murieron, güey, durante un año. Ah, cabrón, esa sí no me la sabía. Todo. Y el vato sacó un video en YouTube, o sea, antes de que lo arrestaron, diciendo de que ustedes piensan que van a atrapar, o sea, como que actuando como su personaje de House of Cards, que era medio mafioso, ya sabes, diciendo que no, nunca van a poder conmigo y no sé qué. Y ella que va, ya después de eso, pues pasó lo que te digo, de que el vato iba a estar en juicio y pues murieron los únicos que había ahí ¿cómo se dice? O sea, los de estos, ¿no? Que iban que iban a testificar contra él. Se murieron y volvió a sacar en YouTube un video nuevo el vato el vato de que bien, igual, con el pinche personaje, que como les había dicho y no me creían, que iban a pasar lo que pasó y les dije, no sé qué, así el vato, o sea, bien descarado. Qué huevos, güey, qué huevos de hacer eso. Te digo, Por o sea, hay de cierto, todo. tío Sam, si nos estás viendo, patrocínanos porque... Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué piensan de este caso? Bueno, no este caso, sino de este episodio, todo lo que hemos estado platicando y lo que hace el gobierno, porque hemos visto que no es una teoría así que alguien se la haya sacado de la nada, o sea, hay documentos que avalan que esto sí pasó, con mucha gente, o sea, lo de que estaban investigando a tal, están investigando a este otro, ya no necesariamente de que hayan matado a tal persona directamente, pero sí de que como que ellos pusieron las piezas de cierta manera como en el ajedrez para que el evento se diera. ¿Ustedes qué piensan de esto? Son muchas coincidencias, muchísimas coincidencias, muchísimas. Sí, lo que te digo, o sea, si van a planificar algo así que pase, pues no lo van a hacer así de golpe, o sea, como tú dices, lo van haciendo por paso, o sea, van acomodando ahí sus plantitas y ellos nada más esperan a que crezcan y pues pase, ¿va? Entonces, pues sí, o sea, todo está planeado y pues está gacho, o sea, a veces lo hacen porque pues también los músicos a veces se meten mucho en eso, o sea, si eres músico, pues dedícate a la música y todo, ¿no? Pero tampoco si te quieres meter a ya casos de gobierno o la chingada, pues a veces va a haber consecuencias y pues no, es mejor no meterse tanto en eso. Sí. Aquí opino que apenas y es la punta del iceberg porque el tema es muy extenso, demasiado extenso. Hay hay cultura contra política y la cultura rock, Religión. Muchísimo religión, problemas sociales. Hay demasiadas cosas para echarnos. Digo, la música, yo creo que es un sentimiento que debe ser para compartir, para expresarse, para dar una opinión a final de cuentas, pero si acaba de ser un sector que sea de manera consciente de lo que estás tratando y a final de cuentas si te vas a revelar, hazlo de la mejor manera y pues sí, sabemos que va a haber consecuencias. Digo, va a pasar. No es para que te acobardes, simplemente es para que tengas más firmeza en tus convicciones. Sí, o para que tengas más precauciones, para que estés volteando para todos lados. O sea, cuando es mucho por medio de búsqueda de poder. Sí. Es que todos los casos que hemos visto quieran eso. O sea, la lana o el dinero o el poder, lo que quiere Acuérdate lo que dice la canción. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir. No. Sí, ahí está el mejor caso, Molotov en México. A ver quién hace más que el otro y quién mueve más influencias. Así siempre. Sí, da cuenta que se están midiendo a ver quién la tiene, ya sabes. Aquí a ver quién la tiene más grande. Pero ya vimos en un episodio anterior quién la tiene más grande, güey. Era Oppenheimer, güey. ¿Se acuerdan cuando el día que se despertó y dijo, yo lo tengo más grande que todos? Que todo el mundo, yo puedo volar el planeta si yo quiero, señores. Y el esposo de Oppenheimer, está bueno. Está bueno, güey. Bueno, para la gente que no entiende la referencia, vayan a ver el podcast de Más Brillante que Mil Soles. De Proyecto Manhattan, buenísimo. De las bombas nucleares. Las bombas nucleares. Pero bueno, ¿qué dice? Mira, aquí nos manda otro mensaje. Atómica. Atómico. No, es el mismo.
Ese no, Sí. Ok, perdón. Bueno, yo por último nada más quisiera comentar una cosa, bueno, dos cosas. Primero, yo también creo que esto todavía continúa, pero ya Operación Caos no se centra solamente en músicos, porque sí, en los 60, 70 la música era lo que más influía dentro de los jóvenes. Yo creo que ahorita, como decía Paul al principio, está mezclada también con actores y gente famosa en general. Por ejemplo, lo que le hicieron a Jim Carrey. Ja, 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 Sí. y es real, dice Checkpoint, ¿sí? Dice, hay Dice una rola. que hay una canción, dice, hay una rola que se llama Yo la tengo más grande que tú. Ah, ¿De cabrón. quién la canta eso? Ponos el nombre del artista, güey, para buscarla. Esto Sí. lo tenemos Sí, que por favor. publicar nosotros también. Algo tiene que decir Pero la bueno, letra para que diga que es real. O sea, sea huevo. sí. Digo, eso de Operación Caos yo creo que ya está metida en gente famosa en general, y estoy hablando no nada más de películas, o sea, actores, no nada más músicos, yo creo que también está dentro de gente famosa en internet. De repente se ven cosas, Sí. de repente se ven así cosas un poco raras, un poco extrañas que le pasan a gente que ha tenido un pico de fama bastante importante, que o bien, o se le cae la fama de casi de la nada, o pasa como dijo Polder, que el vato el DJ que estaba hablando a favor de los niños y lo que le estaban haciendo, y de repente el güey de la nada, yo me acuerdo que salió en las noticias, que el vato estaba pedo, o drogado y caminando por la calle, y semidesnudo. Y así como que chinga, de la nada, de estar hablando en favor de lo de los niños, a esto, como que Es ya no lo que les te está digo, saliendo güey. muy bien. Es lo que te digo, o sea, a veces no cae, o sea, por más que lo quieran controlar a algún cantante o famoso, güey, no va con su forma de ser, o no va como es normalmente, como lo conoce la gente, porque pues la gente lo conoce porque no sé, a veces son famosos mundiales, o sea, no es como que, ay, lo vi ayer y no lo había visto nunca. No, es gente que sigue y tiene sus fans y sus seguidores que lo han visto y ven cómo es y todo, para que de repente actúe tan diferente, pues está cabrón. Sí, sí, Comenta de hecho. Checkpoint, se llama la banda Mojinos Escocios. Jala. Sí, que es una banda, creo que es española. He escuchado el nombre ese antes. Lo Hay que voy a buscar buscar. la rolita. La ponemos en historias, güey, en honor a Checkpoint que nos lo comentó. Y bueno, lo otro que yo quería comentar va en relación también con esto. Les decía ahorita, yo creo que Operación Caos todavía sigue, pero ya se bifurcó en otros tipos en otros medios. Pero también esto se debe a que la música actualmente ya no es como en esa época. O sea, por ejemplo, tú comparas la letra de la música actual, de cualquier género, la que tú quieras, y la comparas con una letra de ese mismo género o de uno diferente, y son cosas totalmente distintas. Antes la música era un poema con música. Cualquier canción de Led Zeppelin que quieras agarrarte vas a ver que es así. Y la comparas, por ejemplo, con una canción de un grupo actual, ni siquiera sé quiénes estén ahorita de famosos, pero el que quieras, güey. Y vas a ver que es la misma frase repetida una y otra vez a lo largo de toda la canción. A lo mucho dicen 3, 4 cosas diferentes, pero lo repiten una y otra y otra Sí. y otra vez. Es que las canciones ahorita como tienen que ser más comercial, güey, o sea, tienen que tener un coro, que es lo que les da, de hecho es que te acuerdas de la canción Despacito, güey, la de Despacito, según eso la analizaron unos expertos, güey, que decían que esa parte, la de Despacito, es la que hacía que la canción pegara, güey, no tanto lo que decía en el ritmo, sino que hay algo fonético, güey, que hacía que la repetieras, y por eso se hizo famosa y chingo de vistas y la chingada. Pero Sí, precisamente. Entonces, o sea, de hecho la música de ahorita está confeccionada para el tipo de público, y sea, ya está hecha con una cierta idea de cuánto quieres ganar con tal o cual canción, y en base a eso es lo que le ponen o le quitan a la música. Pero, y precisamente eso confirma lo que les acabo de comentar. La música antes era rebelde y las letras tenían un significado que a lo mejor no era el mismo, por ejemplo, para el tío Murphy que para mí. O para ti, Paul, tú escuchas la misma canción. O sea, tú le ponías el significado a una parte de la canción, ¿no? Como la de esta de Bohemian Rhapsody, que dicen que habla de no sé qué, y hablan de no sé qué, y pues, o sea, eso era la libertad que tenía antes, güey. Y ahora no, ahora te la están cantando así como es. Y precisamente como esa rebeldía se ha perdido,
digamos, del lado mainstream de la música, porque todavía sigue habiendo bandas que hacen lo que quieren, gracias a los dioses por eso, pero a lo que voy es que como se ha perdido ese lado rebelde de la música, a lo mejor también los de Operación Caos como que ya no lo ven de que, pues bueno, ya con peligroso, ya no son peligrosos, ya no son subversivos. Es como los que son muy fan de los grupos estos coreanos, güey, que ahorita es lo que está más así top, o sea, los coreanos. Pues yo entiendo que a lo mejor en Corea le entienden, güey, pero ¿tú crees que aquí los que escuchan en México entienden lo que dice la canción? A menos que le busquen, va, el significado. No al 100%, pero gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, tenemos bastante acercamiento con la lírica de otros países. Sí, eso sí. A mí me encantan muchas bandas que yo no hablo idioma, yo no hablo noruego ni finlandés, pero me gustan, o bandas de canto mongol, que me encanta la letra de lo que dice, pero no les entiendo, y los hago por fonética, la canto por mera fonética, pero es muy interesante. De hecho, ahorita no recuerdo qué día estábamos hablando en un grupo donde estamos Conan y yo, y una de las personas del grupo que sabe mucho sobre grupos coreanos y demás, empezó a hablar que sí tienen una temática y un trasfondo, y sí tienen una cuestión más profunda que realmente es comercialmente hablando. Pero realmente la idea no se me hace. No creo que los niños de 12, 13 años que la escuchan, se escuchan mucho la por eso no. Nada más es por la moda y dice Checkpoint, es mercadotecnia audiovisual, se utiliza mucho el audio subliminal, hay notas o tonos que implementan durante esos spots para que el cerebro relacione de manera automática. Ya lo comentaba al principio, recuerden bien sencillo el capítulo de Los Simpsons, cuando crean la banda eso, y hacen todo ese tipo de situaciones con tal de meter un mensaje de armado y demás. Suena más irreal de lo que realmente es, pero sí es muy existe. Y es que ahora lo usan a favor la música, güey. O sea, antes lo hacían para rebeldía y para algún mensaje político, pero ahora el gobierno lo está utilizando para eso, por cosas subliminales, para vender o lo que sea, güey, algún producto. Ándale, o sea, ahora lo usan más para eso. Los Backstreet Boys, güey, los NSYNC, todos esos, güey, eran, o sea, era para controlar a la gente, güey, también. Sí, definitivamente. Bueno, pues ya con esto nosotros nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Vimos que ahora realmente pues estuvieron con nosotros bastantes personas durante todo el podcast. Muchas gracias por eso. Y esperemos que se hayan pasado chido. Recuerden que los podcasts que no hayan visto o que no hayan escuchado, los pueden seguir escuchando en nuestros canales de Spotify, en YouTube, en nuestra página de Facebook también. Aunque ahí publicamos principalmente memes y cosas así de pues graciosas y cosas que nos gustan, ahí pueden también encontrar los podcasts anteriores. Ahí está todo el contenido que tenemos. Y en Twitter, pues bueno, ya saben, síganos, compartimos memes, platicamos, cotorreamos y pues bueno, para que nos puedan seguir en todas las redes que tenemos. Ya con eso nos despedimos. Qué bueno que se la pasaron chido y que nos acompañaron. Ya saben, siempre sigan leyendo. Bye. Bye. Bye.